Estamos de regreso y en esta ocasión queremos compartir sobre la última parte que nos habla el apóstol Santiago en el capítulo 1 del libro de Santiago, que tiene que ver con la parte de no solamente ser oidores de la palabra, sino que también nosotros podamos ser hacedores. Y Santiago 1:16 nos dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El apóstol Santiago está haciendo un énfasis y la primera parte que nos dice es que la palabra de Dios viene a ser de bendición para nuestra vida. La palabra viene a generar una transformación en nosotros. La palabra viene a ser una dirección, viene a ser ese camino, viene a ser la luz hacia donde nosotros debemos de dirigirnos. Pero una de las cosas que dice él es: no solamente seamos oidores, sino que también necesitamos ser hacedores. Pastor Rubén, ¿cuál es el contexto en el que se encuentra esta carta y por qué el apóstol Santiago está haciendo un énfasis a esta parte? Esta es una carta muy importante porque tiene un enfoque muy pragmático, sobre todo en el contexto de la carta, pastor, porque el contexto de la carta tiene que ver con una iglesia que estaba siendo dispersa, que estaba siendo asediada y que estaba pasando diferentes tipos de pruebas. Pero lo valioso de la carta es que la carta nos da principios clave para que nosotros, en medio de ámbitos de pruebas, de crisis, de conflicto, no erremos. Y eso es lo que dice el versículo 16, 1:16, y ahí quisiera comenzar. Dice: amados hermanos, dice míos, no erréis. Entonces, cuando uno piensa en el valor que tiene la palabra del Señor, yo quisiera comenzar por ahí, porque básicamente lo que el apóstol Santiago está diciendo es que cuando nosotros traemos la palabra del Señor a nuestra vida, eso es un buen instrumento para que nuestra vida no erre. Y esa palabra errar quiere decir desviarse del camino, esa palabra errar quiere decir deambular, vagar, quiere decir alejarnos de la verdad. Muchas veces nosotros, cuando experimentamos situaciones difíciles en la casa, en la familia, en la iglesia, muchas veces podemos ver personas que su tendencia, en vez de enfrentar la situación y lograr perseverar en medio de la situación difícil, la tendencia natural es apartarse, es desviarse, o como dice Santiago, es errar. Entonces, cuando Santiago incorpora la palabra, lo que nos está dando es un instrumento. Salmos dice que la palabra es como una luz que alumbra nuestro camino. Y esa luz, al llegar a nuestra vida, permite que podamos ser constantes, permite que podamos enfrentar las pruebas, permite que podamos atender las diferentes situaciones de la vida. Lo único que Santiago acá lo pone ya en yo le llamaría un estándar superior, porque él dice, no solo es oír la palabra, sino que hay que oír la palabra, es la fase 1, pero después ponerla en práctica, ser un hacedor de la palabra. Y el riesgo de errar a vivir una vida conforme lo que indica la palabra de Dios, es que nos vamos a agotar, sufrimos el riesgo de perdernos, va a traer cansancio innecesario. Una de las definiciones de pecado que nosotros utilizamos en nuestras congregaciones es errar al blanco, como la imagen que tenemos de un tiro al blanco, donde alguien está disparando una flecha, está disparando un arma de tiro o un dardo. Y errar al blanco significa de que no estamos siendo certeros en
del propósito de nuestra vida. Nos estamos desviando de todo aquello lo que Dios destinó para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Santiago dice que podemos errar, está la posibilidad de que nosotros estemos errando al blanco, desviándonos del propósito. Y la única manera de nosotros tener asegurado de que no nos estamos desviando de todo lo que Dios ha establecido para nosotros, es tener la certeza de que estamos cumpliendo la palabra. No solamente siendo oidores, dice Santiago, sino también hacedores de la palabra. La palabra es una guía. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra nos fue dejada de parte de Dios para que nosotros podamos tener una dirección firme, una dirección en la que no nos desviemos ni de izquierda ni a derecha. Entonces, cada vez que nosotros prestamos atención a la palabra, cada área de nuestra vida, la parte matrimonial, la parte familiar, la parte cómo criamos a nuestros hijos, nuestra finanza, nuestra vida en santidad, y nosotros observamos esa palabra, pero somos también hacedores de la misma, entonces estamos asegurando de que nosotros no nos vamos a desviar del propósito, no vamos a errar, no vamos a desviarnos del blanco. Cuando nosotros en este tiempo queremos ir a un lugar y tal vez no conocemos, ahora está muy de moda utilizar diferentes aplicaciones en el teléfono, que le ponemos la dirección y nos comienzan a dar una serie de indicaciones y a llevarnos al lugar, sea Google Maps, sea Waze, entre otros. Lo interesante es que cuando nosotros ponemos la dirección en esta aplicación y comenzamos a dejarnos guiar, y entonces nos dice en 200 metros doble a la derecha, pero de pronto vienen algunas cosas a nosotros donde decimos, pero ¿por qué me lleva por ahí? Por ahí no es más cerca, mejor me voy a ir por otro lugar. Y de pronto no prestamos atención a lo que nos está diciendo. O sea, dice doblar a la derecha, pero al final termino haciendo lo que yo quiero y doblo a la izquierda y me voy por otro camino que yo considero que es más corto. Sin embargo, a lo mejor lo que nosotros no sabíamos es que al doblar a la izquierda había un accidente o había un trabajo que estaban haciendo sobre la carretera, y por tanto eso lo que generó es que fuéramos desviados a un camino aún más largo de el tiempo que nos hubiera tomado si hubiéramos hecho caso a lo que el GPS a través de la aplicación nos estaba diciendo. Y eso trae una serie de consecuencias, porque tal vez no andábamos el combustible necesario y ahora, al habernos ido por ese lugar y hacerlo más largo, terminamos sin combustible. Entonces se terminó el combustible, tuvimos más tiempo, más largo, tuvimos que llamar a alguien que nos ayudara, tuvimos que empujar el vehículo, nos sudamos y tal vez terminamos perdiendo la reunión que era tan importante que necesitábamos estar. La pregunta es, si hay una disposición de escuchar, ¿estamos escuchando las direcciones? ¿Por qué nosotros hacemos cosas diferentes? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra, por supuesto, no se compara con una aplicación de un teléfono, pero de alguna manera nos ilustra el énfasis que el apóstol está tratando de establecer, porque nosotros conocemos la palabra y nosotros estamos en la iglesia y decimos amén, gloria a Dios, lo recibo, pero después pareciera que salimos de la iglesia y se nos olvida y no la empezamos a poner en práctica, y de pronto lo que decimos es, esto es para alguien más, esto es para el pastor, estos son para los líderes, esto es para mi vecino, pero de alguna manera nosotros no la tomamos y no empezamos a caminar en ella. Y la verdad es que mientras nosotros no caminemos en ella, no vamos a ver toda la bendición que está preparada para nosotros. Y ahí es donde el versículo 19 del capítulo 1 da el primer elemento. Ahí es donde el versículo 19 tiene algo poderoso, pero queremos ir a un corte, no se vaya y pronto regresamos.